Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero decir con toda franqueza y sinceridad que hoy tenemos el gusto y el honor de que un querido amigo y un argentino que trabaja enormemente, que es bien sentados los prestigios de nuestro país, como el doctor Marcelo Elizondo, está en nuestro programa. Lo cual agradezco enormemente porque sé de sus problemas, de su trabajo intenso, así que nos brinda el honor de estar hoy en Corrientes de Pensamiento. Querido Marcelo, un gran gusto de saludarte y te agradezco mucho tu presencia hoy en este programa. Un gusto para mí siempre es un placer poder conversar y aún en tiempos complicados como los del comercio exterior argentino de estos días. Yo me dedico a asesorar a empresas en estos rubros y son días un poco más agitados, pero siempre es un gusto conversar y tener estos diálogos. Muy amable, Marcelo, querido. ¿Te parece que empecemos hablando de los temas en el mundo o empezamos por los problemas nuestros? Y después vamos a hablar del tema internacional, como vos prefieras. Bueno, yo te diría que hay tres planos ahí. Por un lado, los problemas argentinos, que son autoinfringidos. Tenemos inflación, tenemos una situación cambiaria muy vulnerable, los límites a las importaciones que el gobierno acaba de anunciar sobre límites anteriores reflejan eso, problemas de todo tipo, incluso en términos de expectativas y de desbordes de variables. Hay un segundo plano que es el mundial, que efectivamente está muy complicado, la inflación mundial, la reacción de la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo las tasas, la guerra, la geopolítica influyendo en la economía, las tensiones entre los distintos bloques que se están formando en el mundo. Y hay un tercer plano que es el que cruza los dos. La Argentina, además, sufre padecimientos porque el mundo está complicado. La tasa de inflación impacta, la tensión cambiaria también se vincula, además de con nuestros problemas domésticos, con el fortalecimiento del dólar en el planeta. Aliados nuestros como Brasil están siguiendo un camino distinto que el propio. Por lo tanto, hay una conjunción de dificultades que a nosotros nos afectan y hace que tengamos un piso que se nos mueve. Mira, Marcelo, lo que ocurrió ahora fue positivo. Me parece que este diálogo, que yo creo que es el que tenemos que practicar, y con vos hablamos muchas veces de eso, dejarnos de creernos los dueños de la verdad y empezar a dialogar y cambiar ideas. Lo que hizo el expresidente del Banco Nación, Melconian, que habló con la vicepresidenta de la Nación, yo creo que independientemente que nos parezca o no, creo que es importante que se lleve a cabo. Porque en general, no solamente en ese aspecto, sino que creo que entre todos tenemos que hablar. Para mí, yo siempre digo, las ideologías están perimidas, que tenemos que pensar en grande y pensar en los ciudadanos. Creo que este es el mejor remedio que le podemos dar a este tema y encontrar soluciones. Dejarnos de pronunciar magníficos discursos y no ir a los hechos. No sé si vos coincidís en esto, porque vos dijiste la guerra, dijiste lo que pasa en el mundo, y es cierto, lo que pasó incluso en otro aspecto, en el Congreso de Estados Unidos estos días, cual demuestra que las instituciones funcionan magníficamente. Bueno, yo coincido que en la Argentina hace falta diálogo, los problemas que tenemos son muy serios y requiere que conversemos entre todos y que tengamos amplitud mental y que reduzcamos la tensión, la fricción, la discordia. Creo también que entre los políticos hablan más que lo que parece y que muchas veces en las discusiones que se hacen públicas a través de los medios se manifiesta una rigidez que después no es tal en las conversaciones privadas. Me parece que a veces el escenario muestra un espectáculo de más discordia y hacia adentro hay más diálogo, lo cual es una mala noticia porque en realidad debería ser bueno mostrar concordia y no exagerar la discordia. Además, efectivamente, el mundo está cambiando mucho
y la Argentina, envuelta en sus problemas domésticos, muchas veces no puede seguir ese cambio. Y ese cambio en el mundo requiere estudiar de nuevo, conocer más, acceder a equipos técnicos preparados, conseguir información relevante. Hay notables transformaciones en materia tecnológica, en materia geopolítica, en materia de renovación de los sistemas de producción, que hay que acompañar, porque además de nuestros problemas locales, desequilibrio fiscal, monetario, cambiario, una expectativa muy mala, variables desbordadas, está la necesidad de acoplarse a lo que ocurre en el mundo. Si no lo hacemos, después pagamos costos. Tenés razón, Marcelo. Yo siempre sostengo, que además de la educación, de la salud, etc., creo que es indispensable que tengamos una política exterior que esté a tono con las circunstancias que vive el mundo. Yo parto de eso totalmente. Y digo más, yo creo que tienen que ser diplomáticos de carrera para que la cosa realmente esté a tono con las circunstancias. Y además, vos decías los problemas en el mundo, vos viste lo que ocurre en esta guerra, que hasta ahora no ha logrado encontrar algún tipo de solución. Y nosotros que a veces nos damos el lugar que tiene cierta gente. Yo te decía, por supuesto, no, pero vos cumplirías un rol magnífico, te dije, oye, vos no querés ser funcionario público. Pero yo creo que siendo o no siendo funcionario, tenemos que pensar como vos lo haces y como uno quiere hacerlo, no sé si lo hace en plenitud, tenemos que tener conocimiento de los temas que vos los tenés. Tenemos que tener un equipo, porque nadie solo va a resolver los temas. Y después la gente reclama transparencia, honestidad, vocación de servicio en favor de nuestro país y de nuestra gente, pero fundamentalmente también con espíritu enormemente constructivo y no individualista. Adelante, Estamos de acuerdo. Ahí has dicho algo que me parece muy relevante para mí, que es que hoy se puede influir mucho en los acontecimientos públicos desde afuera de la función pública. El mundo está mostrando cada vez más cantidad de líderes e influyentes que no están en la función pública, que no son políticos y que marcan curso en estos acontecimientos, desde grandes empresarios que producen transformaciones mundiales, Elon Musk en su empresa Tesla, Albert Bourla en los laboratorios Pfizer, Jeff Bezos o muchos de los empresarios dedicados a estas nuevas plataformas de comunicación y comercio internacionales, Alibaba, la empresa china que fue fundada por Jack Ma, son grandes influyentes que lo hacen desde la actividad productiva. Hay otros grandes influyentes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de marcar tendencias. Hay libros que yo siempre destaco, como uno que se llama Capitalismo sin capital, que se refiere a la nueva economía de los intangibles y del capitalismo intelectual más que del capitalismo físico, que está escrito por Jonathan Haskell y Stian Westlake. Hay una profesora en la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, que ha escrito un libro, El fin de las ventajas competitivas, que marca nuevos caminos para empresas en una economía muy moderna. Quiero poner ejemplos, hay muchos otros, incluso desde el punto de vista ético, el Papa Francisco planteando claramente la necesidad de una espiritualidad en los acontecimientos públicos cotidianos, desde distintas perspectivas, la academia, la empresa, la espiritualidad, la ética. Hay muchos influyentes que no están en la función pública y me parece que eso marca que el mundo está también regenerándose y claramente estamos en una instancia de mucha confusión y hay que tratar de acudir a aquellos que nos explican y que nos orientan. Mira, Marcelo, comparto totalmente. Lo único que te digo es que en lo que no coincido mucho, hay que dejarle a los políticos que recojan sus soluciones. Yo sigo siendo político, pero no quiero función pública. Creo que ya cumplí con creces. El otro día me invitaron a un almuerzo. Yo decía, me preguntan, sentate. No, yo vine a escuchar
cuáles son las propuestas que ustedes plantean para resolver los problemas que hicimos, los errores que cometimos nosotros. Creo que ese es uno de los temas, reconocer los errores que uno comete. Y lo que vos decías, creo que además de estudiar los temas y conocerlos, hay que proceder a concretar en hechos lo que pensamos. Pues nos vamos en discursos que son magníficos, todo lo demás, pero no concretamos. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer. Porque yo digo, se le dio rango constitucional a los partidos, pero al final, en lugar de mejorar, no quedamos estancados o descendimos. Y lo otro que yo considero importante es que tengamos ese conocimiento mundial que vos planteabas. Tengamos relaciones con todos los países que podamos. Y vos sos un ejemplo de lo que estás haciendo. Y con este programa uno también aprende. Por ejemplo, estando vos, uno tiene que leer ciertas cosas para estar más o menos, o por lo menos saber preguntar o opinar. Yo te considero un hombre enormemente valioso para el país y algún día te vamos a convencer que pueda ser canciller, que pueda ser de alguna manera uno ministro de Economía, por ejemplo. No vaya a creer que quiero quedar bien, pero siempre hablamos con vos y vos te resistís enormemente a formar un equipo en serio. Adelante, Marce. Sí, bueno, yo creo que la función pública requiere una vocación y un momento de la vida. Y también vamos a ser francos. Hoy en día en la Argentina, en muchos lugares del mundo, la función pública está muy afectada por ese clima de discordia social y creo que hay muchas restricciones para llevar adelante cosas que son necesarias. Lo necesario muchas veces es políticamente incorrecto. Y entonces, bueno, hay que tener algunos atributos personales, psicológicos, emocionales, algunos saberes íntimos más allá de los técnicos, que, bueno, hace que para algunos la función pública hoy parezca algo poco atractivo. Miremos lo que pasa en el mundo, Pocho. Hay líderes que tienen, en mi opinión, bastante claridad sobre lo que hay que hacer. El presidente Lasso en Ecuador, por ejemplo, que yo respeto mucho y que está teniendo muchas dificultades para implementar sus políticas, porque tanto el impacto local de los problemas mundiales como las reacciones domésticas, por ejemplo, con las protestas indigenistas, están obturando su agenda de trabajo. Y esto pasa en muchos lugares del mundo, donde hay mucha dificultad para la puesta en marcha de programas de gobierno. Hay crisis que están generando, por ejemplo, en Latinoamérica, estos resultados electorales sorpresivos. Ocurrió con Boric en Chile, ocurre ahora en Colombia con Petro, ocurrió en Perú con Castillo. Miremos la discordia política que todavía pervive en Bolivia, con la expresidente provisional presa, simplemente por haberse hecho cargo de un proceso institucional después de la renuncia del presidente Morales. Hay lamentablemente demasiada controversia, conflicto, mucho ruido, un ambiente demasiado crispado en la política, en general en el mundo, en la región en particular, y eso hace que, bueno, la función pública no sea lo que antes fue, y que para los que creemos que hay determinadas cosas que hay que hacer y hay que enfocar, cuando aparecen restricciones, bueno, aparecen también desincentivos y la sensación de que hay que dejar el espacio a los que estén en condiciones o tengan ganas de poner en marcha algunos esfuerzos adicionales al saber técnico. ¿Sabes qué, Marcelo? Yo comparto mucho de las cosas que vos decís, pero yo pienso que la vocación de servicio de la gente produce esto de que tengamos que participar. Y además hay una cosa que yo lo dije el otro día y lo repito, porque es lo que creo. Creo que los funcionarios públicos no pueden ser distintos cuando llegan a la función que en la vida privada. Yo creo que no se puede partir una persona, ser bueno en una cosa y malo en la otra. Y como vos, yo digo, el ejemplo estamos dando, creo que es el que hace que sirvamos. Ya el año que viene elecciones, yo creo que dije ya, pero repito, ningún partido solo va a poder llegar a resolver los problemas de la gente.
Yo creo que tenemos que tener un espíritu de grandeza, ponernos de acuerdo en los puntos que sean necesarios, o aunque discrepemos en algunos casos, pero creo que tenemos que priorizar lo que está pasando. Acá tenemos una inflación que corroe, pero no es imputable a esta época, solamente viene de más lejos. Tenemos el tema, bueno, hablé de la inflación, de las reformas que no se hicieron y que hay que hacerlas. Tampoco solo nadie va a poder hacerlas si no tiene el respaldo en los sistemas republicanos, los tres poderes que son el gobierno. El tema del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahí te hago una consulta. El otro día me hicieron un reportaje y me preguntaba qué me parece el sistema parlamentario. No en Italia, pero no nací de esto. Yo dije que es un tema que habrá que evaluarlo. No sé qué opinás vos de eso, querido Marcelo. Bueno, a ver, yo quiero decir 2 o 3 cosas en relación a lo que has mencionado. Primero, en relación a la vocación de servicio y la vocación para actuar en la función pública. Yo creo que se puede tener vocación de servicio e influir en la opinión pública y en los acontecimientos públicos sin ocupar espacios en la función pública estrictamente. Y creo que uno puede contribuir al esclarecimiento y a la discusión desde instancias no gubernamentales. Yo hoy en la Argentina presido la oficina de nuestro país de la International Chamber of Commerce, que es una organización mundial de empresas que se dedica a tratar de a esclarecer o prestar servicios o asistir a los actores privados para la actuación en la globalización. Y yo creo que desde ahí se pueden prestar servicios muy útiles para conducir en lo posible los acontecimientos. El segundo tema, yo creo que el mundo está en una instancia en la que hay una brecha entre lo que hay que hacer y lo que lo políticamente correcto reclama. Y ahí tenemos un problema. Yo creo que el mundo tiene que consolidar un capitalismo moderno, la preeminencia de la empresa privada, el trabajo genuino surgido en actividades que generan valor, la internacionalidad económica, y la verdad es que en muchos países, sobre todo en nuestra región, lo políticamente correcto parece no ir por ese lado. Y ahí se genera un problema serio, porque los resultados, cuando uno no va por el lado de lo que es sentido común y la naturaleza de las cosas, son malos y eso retroalimenta el problema. Y el tercero, lo que mencionás sobre el parlamentarismo. La verdad es que yo creo que los sistemas democráticos tienen distintas variantes, el presidencialismo que tenemos en América, el parlamentarismo en Europa. Me parece que antes que discutir qué tipo de régimen, lo que tenemos que discutir son las prácticas. La verdad es que nosotros usamos mal los sistemas y lo que tenemos son malas prácticas. Hay prácticas abusivas, hay un forzamiento de las instituciones. Muchas veces tengamos un sistema u otro, lo que ocurre es que los comportamientos de los actores son bastante marginales y entonces si nosotros no corregimos los comportamientos no hay manera de que ningún sistema funcione. Por lo tanto, yo creo que antes que los sistemas hay una ética pública que hay que tratar de recuperar, que alguna vez la Argentina tuvo. Lo dijimos varias veces y seguimos diciéndolo. Yo no dije que el que no actúa en política no tiene cargo o función pública, no tiene vocación de servicio. Eso no. Porque si no, yo ya fui y digo que no quiero ser más. Lo único que yo dije cuando quizás una de las últimas manifestaciones participo, tenemos un partido autonomista nacional, todo eso perfecto, pero función pública no. Yo te aclaro, yo llegué a luchar hasta el último día que pueda. Y es lo que estamos haciendo, cambiando ideas con vos, con otros argentinos, con otra gente, con el exterior también. Yo hablaba, por ejemplo, con nuestro embajador en la India, con el amigo Hugo Gobi. Está hablándome de cómo es eso. Hay otra correntina que está allí en Polonia, con la que hablamos también. Eso para las relaciones internacionales. Yo creo que el país requiere lo que vos acabas de manifestar, la ética pública. Y nadie puede decir que también coincido con lo del sistema de gobierno. Yo creo que el presidencialismo, si lo tomamos para cumplir estrictamente lo que dice nuestra Carta Magna, va a funcionar bien. El otro, el sistema, yo no dije que estaba en favor del sistema que
que me planteaban del sistema parlamentario, porque hay que analizar, como vos decís, que se cumplan bien los roles que a cada uno se le adjudica. O sea, Marcelo, que vos no ocupás funciones públicas, no te afiliaste a ningún partido, pero sos un hombre valioso para el país. Ese es el tema. Y uno tiene, de alguna manera, un profundo respeto por lo que haces vos, como hacen otra gente. Y bueno, esto creo que es lo que nos hace falta. Nos quedan 2 minutos para que vos cierres y vuelva a seguir tu tarea ímproba en el día. Bueno, yo siempre agradezco tus opiniones tan generosas y afectuosas. A mí me parece que este diálogo que tenemos acá, incluso en más de una ocasión en tu programa y también en conversaciones privadas, como en muchos otros ámbitos en los que hay diálogo y hay comentarios y hay encuentros y hay reflexiones conjuntas, lo que deberían generar es que en la Argentina tengamos más discusión profunda sobre cómo resolver los problemas. Es un buen momento para discutir. Cuando las cosas andan mal, bueno, hay una oportunidad para revisar y empezar de nuevo. Y me parece que en eso hay un ejercicio de humildad pendiente en la Argentina en general de todo. Finalmente, en más o en menos, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algún error que reconocer, todos tenemos algún aporte humilde que efectuar para que la Argentina corrija su rumbo, que va mal. Somos un país con muchísimos vicios económicos, sociales, políticos, privados, públicos, y hay que corregir mucho, y lo mejor que podemos hacer es un ejercicio de diálogo entre todos, de humildad, de apertura, y de ver lo que han ocurrido en los países que han tenido éxito y tratar de copiar experiencias. Milstein, un ilustre argentino, César Milstein, decía que un problema que tiene la Argentina es que quiere inventar todo de cero y no mirar lo que ha funcionado en otros países. Mira, vos conocés bien un apellido que tiene su señora, que acuña en Sorena, y don Cacho fue un gran argentino. Para poner un ejemplo, así que comparto ese criterio, pero algún día te voy a convencer de que participes, aunque no lo creas. Marcelo, querido, te agradezco mucho. Un gusto grande. Hemos podido cambiar ideas y vamos a seguir charlando con todo gusto, conversando. Seguro que sí. Que tenemos todo. De servir al ciudadano, en definitiva. De acuerdo. Muchísimas gracias por el diálogo, siempre es muy rico. Bueno, ya lo haremos fuera de la televisión, porque creo que es el mejor de los aportes que puedo hacer al país. Chao, Marcelo, suerte. Un gusto, gracias por la invitación. Saludos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Había cobrado una gran venta por QR, pero terminaba el día y la plata no se acreditaba. Desesperada, consultó un medium y le dijo que su plata permanecía en medium de 2 cuentas. Cobra con QR Galicia, que tenés acreditación inmediata. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En estas conclusiones, que tengo muy poco tiempo, voy a repetir mi agradecimiento a mi amigo el doctor Marcelo Lizón. Y esto abre una serie de incógnitas, por lo
menos en mi persona. Tengo tantos años transcurridos en la vida pública, pero de la cual me fui hace 20 años. Del 2001, cuando terminaba mi mandato como senador nacional por mi provincia, senador de la Nación, para ser correcto. Y esto significa hoy dialogar con gente capaz, formar equipos, tratar de pensar. Yo decía el otro día en este mismo programa, yo quiero hablar ya del 2020, del 40, donde yo ya no voy a estar. Pero creo que esto trae como consecuencia que acá tenemos que tener una enorme grandeza espiritual y un respaldo moral que nos permita decir las cosas en las cuales creemos. Pero creemos con espíritu constructivo, sin decir si alguien se resbala, empujarlo para que se caiga y no tratar de ayudarlo para que no se caiga. Y los argentinos son un poco individualistas. Yo siempre dije que la vocación de servicio es inalterable, que tenemos que tratar de luchar porque es indiscutible que existen muchos problemas en el mundo, en el país. A veces decimos, no, pues si la culpa no es mía, sino del otro. No sabía con qué me iba a encontrar cuando asumí. Y esa es una gran mentira, que es con la que tenemos que terminar. Tenemos que tener seriedad, conocimiento, responsabilidad y amor a la ciudadanía. Es decir, en definitiva, para terminar, porque se me fue el tiempo, todos los problemas que exigen la vida diaria, los problemas que existen, donde a veces los peleamos para tener funciones públicas, tenemos que pensar en grande, con espíritu constructivo. Y tenemos que convencernos que por encima de los problemas del país y la nación está el honor que tenemos que brindarnos en beneficio de nuestra querida patria. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.